¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal por allá? Bien, todo bien, gracias a Dios. Igualmente. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Em, Voy a comentarles un poco sobre la base de datos que les compartí acerca de los datos anonimizados. Em, Básicamente, pues son información de los productos, pero pues que están con otros nombres, que no llevan información pues referente de los productos. Esto también para que lo tengan en cuenta que para sus ejercicios, quizás dentro de sus compañías, para que les faciliten los datos, siempre pidan o ustedes hagan la anonimización de los datos o pidan ayuda de parte del equipo de IT para que estén tranquilos, pues que la información no se va a, no se le va a dar mal uso a la información y pues por lo contrario, ustedes lo que van a hacer es tratar de desarrollar algún proyecto o alguna mejora para cada uno de los procesos. Entonces, acá lo que ustedes van a encontrar son la información de acá son 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 productos. eh, y tienen las ventas de los últimos 6 años, del 2017 al 2022, con el cual se hizo como el entrenamiento del modelo para generar el pronóstico de los siguientes meses. Y acá entonces tienen la demanda. Recuerden que son los pedidos reales que ingresa el cliente. La venta como tal ya es otra medida, pero lo que nos importa recolectar es el pedido que finalmente ingresó a la empresa. Ya luego hay un forecast estadístico o un forecast con el cual ustedes van a comparar los resultados actuales y es el forecast que ustedes van a tratar de mejorar en caso tal de que se trate pues de un proyecto de mejora de pronóstico. Si ustedes tienen ahora el promedio móvil, entonces ese será su pronóstico de referencia. O si tienen simplemente un valor fijo que les da, por ejemplo, el área comercial, pues usen en caso tal ese indicador como forecast estadístico a mejorar. Y ya luego está la columna del forecast ajustado, que es el forecast que llega con el input de parte del área comercial para tener el valor final. Y ya luego acá unos datos valorizados en dólares como referencia para saber de pronto cuáles productos son más relevantes que otros en términos de facturación en dólares o en pesos según la moneda de sus países, porque pues no va a ser lo mismo que ustedes enfoquen su asertividad en los productos A o en los productos que tienen mayor rentabilidad que tener una buena asertividad, pero quizás en un producto que no genera un gran margen. Entonces, asimismo, esto les va a servir para el momento en el que escalen sus modelos, en el que escalen a una cantidad más elevada de productos, pues no van a tener el tiempo para dedicarse a todo el portafolio. Entonces, uno de los criterios de selección es el ABC o el nivel de facturación o rentabilidad más bien. Porque pues sí, no, normalmente que facture mucho no es síntoma de que sea rentable, ¿no? Entonces puede ser que hay productos que no sea tan necesario poner todo su atención. Entonces, este lo pueden trabajar si quieren, en sus proyectos también lo pueden explorar como quieran. Eh, entonces, eso por ese lado. Y acá, retomando entonces em, las clases que tenemos respecto a la automatización em, para el proceso de supply. Entonces, vimos la clase pasada cómo
podemos enfocar la automatización en cuanto al proceso colaborativo con ventas, ¿cierto? Que fueron los modelos que los podemos hacer empezando como un trabajo exploratorio. Recuerden trabajar solo con una parte del portafolio, 5 o 10 productos, algo que ustedes puedan manipular, algo que a ustedes les sirva para los que están empezando a trabajar en Python, que puedan practicar fácilmente, que no sea tan complejo. Lo importante es que ustedes entiendan eh, la lógica, recuerden de qué es lo que de qué es lo que van a mejorar al final. Lo de la metodología eh, CRISP-DM, que les puede servir bueno, esas están las otras diapositivas, que les puede servir de guía para que puedan identificar cuál es el problema, cuál es el objetivo, cuál es la necesidad o el caso de éxito para su negocio, si es mejorar las ventas, si es reducir costos, y ya luego entender, una vez se entiende la parte del negocio, vamos a entender los datos, procesos de análisis de variables, estadística básica, ustedes también pueden practicar con esta base, pues podrían hacer análisis de estacionales o con sus datos que tienen en la empresa. Traten de empezar a jugar, como se dice, a iterar con los datos, que es la mejor forma para que ustedes ganen confianza eh, manipulando la información. Y ya luego veíamos como en la parte de ventas, eh, pues esos pronósticos se podían generar o podían venir de diferentes modelos, como el promedio móvil, el Whole Winters o el caso más avanzado, el Propet. Digámoslo, para esos modelos estadísticos básicos, aunque el Propet sí tiene algo de Machine Learning, eh, ya modelos como una red neuronal o em, em, árboles de decisión, de pronto un poco más avanzados, sí se utilizan pues para gran cantidad o volumen de productos, solo para que lo tengan de referencia, pero ustedes tienen que probar realmente a qué nivel ustedes se están atacando su problema y cuál realmente es el mejor modelo que les va a solucionar el problema. No complicarse tanto ni pensar que porque es una red neuronal o algo muy avanzado, pues les va a generar resultados. Traten de empezar por lo básico. Y finalmente, pues esa parte de cómo con esos resultados pueden ayudar al área de demanda y de supply a interactuar con ese forecast de cómo toda esa información la podemos resumir en los dashboards, pero que sea información relevante, que tenga alertas, que vaya directo a los puntos que realmente le interesa a la persona de planning o al comercial, para que luego sea ese input valioso para el forecast final, ¿ya? Lo importante es que todos tengan la información, la misma información, que todos vean los mismos datos y que puedan aportar, digamos, de ahí valor hacia los ajustes que debe tener el proceso de demanda, de planeación de pronósticos. Y ya preguntas, dudas hasta ahí de lo que vimos en la última clase. James, una consulta del archivo que revisamos la anterior clase. El, la data es el archivo que nos estás enviando ahorita. Sí, sí, de ahí sale los análisis para cada producto. Gracias, James. Listo. Y entonces para la clase de hoy tenemos la parte de el reporte que se puede hacer para el reaprovisionamiento de producto, para los que estén trabajando en compras, en supply
supply chain, en supply planning, perdón, eh, como lo llamen pues en las diferentes empresas, pero es básicamente cuánto es esa cantidad que yo debería de reponer eh, cada cierto tiempo y cómo estos procesos normalmente requieren de muchas actualizaciones de queries, de bases de datos manuales, de parámetros. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa automatización? O bueno, con las ideas que yo les puedo aportar y que ustedes lo relacionen con sus proyectos y puedan identificar cómo de cierta manera lo pueden ajustar o qué ideas se les ocurre que puedan replicar en sus empresas. Entonces, acá es como esa parte, vamos a ver esa parte de supply, de inventarios, eh, cómo lo pueden abordar. Entonces, en una primera etapa está la exportación de la data de manera general. Vamos a ver cómo exportar los datos. Creo que eso ya lo hemos visto, pero pues para este caso son las bases que tienen relación con el proceso de compra. Luego, la creación de esos dashboards que van a ser relevantes para las llegadas de producto, inventarios en bodegas, productos obsoletos, en qué estatus se encuentran, eh, y luego cómo recolectar esos inputs de parte del área de supply al momento de identificar qué productos quizás tienen problemas de corta vida útil o productos que son delicados al momento de importar, que a veces no se tienen presentes en ningún sistema de información y que tenemos que alimentarlo por ahí con alguna base manual. Y finalmente, pues esa visualización en el reporte final de Power BI, que es pues la herramienta ahora más usada que facilita la integración de las bases sin que tenga problemas de saturación y que puedan descargarla fácilmente para la manipulación ya personalizada de cada usuario. Voy a dar acá la presentación en general. Entonces, acá lo que vamos a trabajar es cómo esa data procesada desde la parte operativa, como les mencionaba acá, entonces ya toma relevancia el tema de los parámetros para que recordemos conceptos de lead time, que es el tiempo que transcurre desde que se coloca una orden hasta que llega a su destino final. Entonces, de ahí, por ejemplo, ustedes con los históricos, lo que hacemos acá es sacar información o indicadores relevantes como comparar, por ejemplo, cuál es el lead time teórico que tiene ahorita la empresa y ustedes con la historia de las órdenes pueden medir cuánto realmente es el tiempo que le está tomando a una orden. Entonces, esto les ayuda a qué? A empezar a ajustar esos parámetros. Ya puede ser que el producto llega tarde todos los meses y finalmente no puede ser que no sea un tema de transportes, de logística, sino que ustedes requieran realmente ajustar los parámetros. Entonces, si definitivamente esa historia les muestra a ustedes que la llegada está realmente en 50 días, en 60 días, y su valor teórico parte de 30, 40 días, entonces es ajustar los parámetros es vital para que todo el proceso pueda tener información acorde. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a veces los lead times por temas de temporada puede ser que se incrementen por ejemplo, época de Navidad y luego una vez baja esta congestión, pues los lead times vuelven a ser eh, menores. Pero acá la idea es mantener, si ideal si ustedes lo pueden cambiar durante el año, si no, dejar un lead time estándar, pero que siempre trate de cubrirlos en mayor número de días, ¿no? Em, Otros parámetros es el safety stock, que ustedes deben de procesarlos. En algunos casos, por ejemplo, hay análisis muy
detallados como el CSL o análisis estadísticos pues muy detallados, pero si no lo quieren hacer así, pueden partir de un cálculo base como puede ser mantener un mes de inventario o 15 días, si es el caso que se maneje en días. Eh, y ya de ahí tenemos el portafolio, temas de cuántos productos pues principalmente que estén activos, pues son los que vamos a analizar. Cuánto es la cantidad que tenemos en inventarios. Vamos a procesar también las órdenes de compra. Acá también puede ser que en algunos casos tengamos empresas que tengan órdenes de producción, órdenes de productos locales para materias primas. Quizás algunos casos de pronto un poco más eh, complejos que puedan requerir de explosión de materiales, eh, que en algunas empresas todavía, digamos, esa explosión se hace en Excel. Acá también, pues, podrían de cierta forma agregar esa parte de las órdenes por proveedor, porque al final van a tener que analizar esos mismos parámetros. Y ya luego, ¿cómo conectamos entonces esos resultados de procesamiento de estos datos en Python? ¿Cómo pasamos de tener eh, estas fórmulas en Excel, estos queries, y vamos a hacer las mismas transformaciones en Python para pues finalmente hacer ese reaprovisionamiento de inventario, que es una de los cálculos que nos interesa, pero acuérdense que ustedes también pueden hacer seguimiento de los otros indicadores de fechas de entrega, cómo mejoro la disponibilidad de producto, cómo mejoro eh, quizás la vida útil de los productos para que lleguen o tengan una mayor vida útil en el mercado. Y ya luego cómo empezamos a hacer empezamos a hacer cálculos que nos faciliten finalmente esa toma de decisiones. Traten de no solo generar miles y miles de fórmulas, sino eh, cálculos que les respondan a preguntas muy frecuentes como cuándo llega el pedido, cuándo, por ejemplo, por qué tenemos tanto inventario, ¿cierto? Que son las preguntas más frecuentes eh, que podemos tratar de resolver con los cálculos en Python. Mm, y finalmente, establecer pues la base del reporte que alimentará los dashboards, las alertas y la planificación de compras. Entonces, todos estos cálculos finalmente van a ser generados siempre en una misma plantilla, en una misma base de datos, que les va a facilitar que esa carga, que ese proceso automatizado se mantenga, que no tengamos que hacer muchos cambios, pues porque va a alterar toda la arquitectura que ustedes hayan diseñado. Entonces, em, esa primera creación de bases de datos, pues tratar de en esa primera fase recolectar como todos los cálculos importantes para que no tengan que hacer cambios muy fuertes pues en toda la automatización. Y acá entonces algo para preparar, por ejemplo, la salida del modelo, lo que les comentaba de las métricas clave para tener en cuenta, es el plan de demanda, los lead time, los inventarios actuales, los safety stock, eh, y cómo vamos a hacer entonces esa estandarización del dataset para luego generar la exportación de cada una de las bases ya transformadas. Entonces acá voy a mostrarles un poco o quizás que les pueda ayudar a tener alguna idea de cómo para este ejercicio, este es el archivo en Excel que se manejaba. Entonces son archivos donde ustedes quizás tienen queries que son conexiones directas al sistema operativo. En este caso, por ejemplo, es el AS400. Y acá lo que ustedes pueden ver o pueden identificar cuándo una base o dónde está conectada
Vamos acá a la parte de propiedades del query y pueden identificar si el query, por ejemplo, viene desde un desde una consulta, digamos, de SQL. Entonces, acá podemos ver el detalle de la consulta y básicamente para recordar que todas estas consultas son las que ustedes deben de ir moviendo eh, al código en Python. Entonces, algo que les puede ayudar es, acá ya tienen, por ejemplo, el script de esa consulta. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente coger esta parte del select, desde el select hasta el final, y ya en la parte de acá del código, que nuevamente esto va a variar según el proceso de exportación que ustedes tengan, pues van a ir simplemente copiando y pegando ese query y probando nuevamente con ChatGPT cómo pueden empezar a obtener estos resultados de Excel. Pasamos a Python y que finalmente la extracción pues se hace en un archivo de Excel. Entonces, esta es una de las formas que quizás esos query están creados de esa forma, de esa manera. Igual ustedes también pueden, pues si es el caso que quieren iniciar con una automatización en Excel, en algunos casos pues un query conectado directamente al sistema o utilizando Power Query, pues puede ser también de gran ayuda y también es una forma de empezar a trabajar procesos de automatizaciones con los datos. Y así sucesivamente, pues con cada una de las informaciones que teníamos entonces, órdenes de compra, quizás hojas de parámetros, entonces están las hojas donde contienen el portafolio de todos los productos. Entonces, igual tienen, por ejemplo, esta es otra forma de conexión que era muy antigua cuando no existía Power Query. Entonces era el código o el código de SQL acá detallado, pero es lo mismo. Empieza por el select, seleccionan los campos, luego hacen las operaciones o los filtros en la base de datos que yo quiero traer. Entonces antes era un poco más complejo escribir ese código acá. Ahorita pues con Power Query es un poco más fácil. Entonces, para el caso de que ustedes tengan entonces todas esas bases de datos de esta forma, solo un recorderis de cómo podemos empezar a hacer esa migración una por una hacia el proceso de Python. Listo. Entonces, acá tenemos cómo convertir esos datos en en acciones, en que sea algo mucho más productivo para los equipos, de no navegar en todo ese mar de datos, sino empezar a tener esas alertas, como les decía, esas visualizaciones que realmente sean de fácil entendimiento para los usuarios y que puedan decidir, ok, esto que me está diciendo, debo de comprar, debo de disminuir inventario. eh, y que realmente muestren tendencias, apoyarse siempre en los gráficos también para poder ver el comportamiento, esto va para arriba, esto va para abajo, eh, y obviamente el tema de los filtros, que puedan tener esa opción de ir personalizando el reporte eh, para facilitar esos puntos o esos enfoques que ustedes quieren dirigir. Si es el tema de reaprovisionamiento, entonces, ¿cuáles son esos productos, por ejemplo, valorizados que ahora yo debería de comprar de manera prioritaria porque ya tengo mm, un quiebre de inventario futuro? Entonces, de esa forma podemos ir directo a los productos que realmente requieren un análisis o una acción inmediata, que en este caso sería colocar una orden de compra, ¿cierto? No, no,
no tomarnos tanto tiempo en el proceso de análisis, quizás empezamos a analizar productos que no son relevantes en su momento, entonces esto nos ayuda a ir directo a los productos más críticos. Entonces, acá está la parte de las alertas clave. Entonces, según sus procesos, la idea es que si es para este ejemplo de inventarios, entonces detectar, por ejemplo, los productos a reabastecer. Entonces, ¿cuáles son esos productos que de acuerdo a las políticas que ya ha establecido la empresa deben de ser prioritarios? Entonces, temas de el presupuesto, por ejemplo, de compra. Si yo tengo un presupuesto de tantos millones, entonces debo saber distribuir ese presupuesto entre los productos que más rentabilidad me van a generar o temas de eh, cuál es el safety stock que yo debo de mantener. Entonces, esa podría ser una de las opciones. Ya luego de identificar, por ejemplo, los productos agotados, cuáles son los que ya definitivamente tenemos quiebre de inventario y luego la parte de cómo anticiparnos entonces a los acordes futuros, a esos productos que todavía, por ejemplo, no tenemos eh, ahora quiebres de inventarios, pero según las llegadas de producto, ya podemos hacer con una proyección de inventario, ¿cierto? Un flujo de inventarios de lo que me entra este mes, de lo que sale de acuerdo al forecast, puedo saber en qué mes voy a tener un quiebre de inventario. Entonces, por ejemplo, esto en Excel, pues se hace de una manera sencilla acá ¿cierto? Lo teníamos, por ejemplo, por cada columna, una fórmula que simplemente tomaba el inventario del último mes, le sumábamos el tránsito que llegaba en ese mes y le restábamos el pronóstico, el forecast o el demand plan que se tenía proyectado para ese mes. Entonces, ya luego simplemente en rojitos era como la forma de identificar en qué momento se quebraba ese inventario, ya que puede ser que en términos de cobertura general, ustedes ya tengan su inventario comprado y ustedes digan, ok, yo ya generé mi compra, ya todo está bien, pero no, recuerden que después de la compra viene ese proceso de alertar y decir, ojo que ahorita en febrero estamos bien, pero para marzo, por ejemplo, vamos a tener problemas. Entonces, productos que quizás vienen en tránsito, empezamos a tener cuál sería la gestión, por ejemplo, para esta alerta y es qué puedo hacer, por ejemplo, para adelantar esas órdenes. Si hay alguna forma de expeditarlo, si podemos cambiar, por ejemplo, una ruta de marítimo por aéreo, si es que no ha salido todavía desde la planta obviamente evaluando los sobrecostos que esto implique, pero pues determinar en qué casos sí es necesario, en qué casos no, y jugar, digamos, con esas alertas de qué tanto podemos anticipar. Y en el peor de los casos, cuando no podemos hacer nada, tener presente que lo que realmente importa es la parte de informar, de que el cliente al menos pueda reaccionar, de que sabe que su planta no va a tener el material, de que quizás el distribuidor no va a contar con ese inventario y pueda accionar desde ya. Pero lo que normalmente no tolera el cliente es que faltando una semana, un día para entregarle, pues le digas que no hay inventario y finalmente no puedan resolver a tiempo. Entonces, a eso se refiere como con anticipar esos backorders eh, futuros, que lo podemos hacer entonces pasar de esos cálculos manuales a Excel con simplemente un prompt o una fórmula que nos diga, tengo estos inventarios por mes, quiero crear una fórmula que me evalúe los quiebres de inventario y que me coloque, por ejemplo, el mes. ¿En qué mes vamos a quebrar inventario? Entonces, acá les muestro un ejemplo para esos futuros backorders. Eh, se me hizo. Mm,
donde básicamente resumimos future back orders. Acá. Ujú. Entonces, acá el prompt lo que hicimos fue de decirles, ok, tengo estas columnas que tienen una proyección de inventario y de acuerdo a, a esa validación que él hace mes por mes, evalúe si el valor es negativo y si no corresponde a la cobertura de acuerdo a su lead time, pues lo identifique como un quiebre de inventario. ¿Por qué? Pues porque si el producto tiene un lead time de aquí a mayo, pues quiere decir que hasta ahí yo debería de tener inventario. Obviamente para los meses de junio, julio, agosto, pues va a tener ahorita una proyección negativa porque quizás no tengo inventario todavía para esos meses porque debo de mantener como mínimo mi lead time que es hasta mayo. Entonces, él hace básicamente dentro de los cálculos esa parte de identificar cuál es el mes en el que voy a quebrar ese inventario y pues es una de las métricas que les funciona bien. No sé si tengan alguna idea o algo que ustedes quieran comentar ahora que estén manejando sus empresas, que se les ocurra que pueda funcionar. Ya. Entonces, mira, acá, pues nuevamente, yo les digo, el tema de código es nuevamente complejo. El tema de a veces no quiero que ustedes se vayan a desgastar entendiendo eso porque a veces uno ni siquiera lo entiende, pero sí deben de tener la idea, lo que yo les digo. Ustedes son los que conocen el proceso y pueden, ahorita debemos aprender a tener esa habilidad de cómo generar justamente ese prompt, ¿cierto? Porque tirar esto línea por línea va a ser muy complejo. Seguramente hay personas que tienen de profesión, de base su profesión de ingeniería de sistemas y pues serán muy habilidosos para generar el código, pero ni siquiera ellos hoy en día lo hacen ni generan código línea por línea porque pues ya hay una herramienta, es una realidad que lo hace mucho más rápido que nosotros, entonces debemos sí o sí utilizarla. Entonces acá fue, digamos que lo que hicimos fue, ok, hágame esa validación columna por columna. Entonces, él va a evaluar la columna proyectada de inventario una por una y hace justamente esa identificación de en cuál columna está generando ese quiebre de inventario, en qué columna es negativo. Y lo que hace es detectar cada uno de los quiebres de inventario. ¿Ya? Entonces finalmente coloca, digamos, una vez identifica esos valores, esas columnas que tienen ese quiebre de inventario, pues simplemente coloca el backorder y identifica es el nombre de esa columna en la que está teniendo ese quiebre de inventario. Entonces, a grandes rasgos es como la parte del código. Entonces, claro, lo que hace o lo que te sugiere ChatGPT o cualquier modelo al momento de generar el código, pues es una función, entonces que tiene sus parámetros, que tiene eh, su asignación de variables, pero lo importante es que acá, por ejemplo, yo le pido siempre que me coloque los comentarios, como para saber, bueno, acá está recorriendo eh, en cada una de las columnas, en esta parte hace la validación versus el mes actual, y así sucesivamente con cada una de las, de los procesos o cada una de las alertas que ustedes se les pueda ocurrir. Listo. Acá tenemos entonces, recolectar los inputs de parte del supply planner para el proceso de inventario son esas restricciones
que normalmente no están incluidas dentro del sistema o dentro del ERP. Como les comentaba, productos que tienen certificados, que tienen a veces procesos de calidad que requieren algún certificado previo para entrar al país y que esto pues puede retrasar esos procesos de abastecimiento. Entonces, esos comentarios, esas restricciones, tratar de alimentarlas en una base, puede ser manual, ¿cierto? Porque pues, no vamos a poder descargar eso de ninguna parte. Y de esa forma podemos capturar, digamos, esas anomalías que tiene cada uno o esas particularidades que tiene cada uno de los productos. Incorporar también restricciones, por ejemplo, de cantidad de MOQs, de múltiplos, de capacidad, de presupuesto. eh, en algunos casos, por ejemplo, que se debe comprar como mínimo un contenedor o que se debe de completar no solo con un producto, sino con una serie de productos quizás de otra división o de otra línea de producción. Entonces, todas esas cositas que pues la herramienta de momento no va a poder tener en cuenta todas esas consideraciones. Entonces, pues llegan a un punto en el que no todo lo podemos automatizar. Algunas cosas vamos a tener que seguir manejándolas de manera manual, digámoslo así, mientras encontramos pues ya, digamos, algo más robusto. Y listo, entonces ya vamos a la parte preguntas, dudas hasta ahí. Entonces, acá la información que toma relevancia para el proceso de reabastecimiento, si, bueno, si ustedes quieren también yo les puedo compartir estos datos, pero igual, pues son, como les digo, la idea es que ustedes obviamente trabajen eh, con la información de sus empresas, que para la próxima clase que vamos a tener, la idea es que ustedes traigan, que presenten en, puede ser en 10 minuticos rápidamente sus ideas y podamos entre todos aportar de qué proceso de automatización se puede realizar. Pero entonces para el caso de reaprovisionamiento tenemos en cuenta entonces las órdenes de compra, ¿cierto? Que son eh, básicamente las órdenes que ustedes pueden extraer de su sistema que están abiertas, que tienen un tránsito ahorita abierto o que están pendientes de recibir. Entonces, normalmente esto lo podemos asociar con el número de la orden, las cantidades. Entonces, eso hace parte del, del, del modelo, de la arquitectura que se va creando y que se va a ir uniendo cada una de las tablas. Pero normalmente lo que tenemos es el número de la PO, de la orden de compra que ustedes generan en su sistema, relacionado con el SKU o el producto, o el código de producto que tiene esa orden de compra. Entonces, esa va a ser la llave que me va a conectar con las otras tablas, ¿cierto? Siempre va a haber una llave principal. Entonces, en ese caso, identificar cuál es su llave. Si tienen, por ejemplo, un producto por un almacén, entonces identificarlo con una sigla al comienzo para que ese código sea único. O si tienen en su caso almacenes por ciudad o por país, entonces llevar esa combinación o hacer un concatenar para que esa relación sea código de país más código de producto y así pues puedan diferenciar cada una de las tablas o cada una de esas relaciones importantes. Y como les decía,
preferiblemente todos esos cálculos vamos a hacerlos siempre acá en Python. Tratar de no hacer estos cálculos acá en Power BI, que si bien se pueden hacer, ¿cierto? Eh, Va a ser más complejo al momento de editarlo o al momento de escalar la herramienta, porque no van a tener, digamos, consolidadas las operaciones o las fórmulas en un solo sitio. Entonces va a ser difícil identificar, en qué parte es que yo transformo esta variable. ¿Será que lo hacía en Power BI o lo hacía en Python? Entonces siempre darle un orden al tema de los cálculos en, en Python, ¿no? Y acá finalmente entonces entonces esa hoja, por ejemplo, de órdenes de compra, lo que hacemos es crearle, extraer las columnas principales para el filtro. Entonces, si es por país o por almacén o por grupo de negocio, eh, para que ya se puedan pues consolidar, se puedan visualizar en un solo reporte. O puede ser por el número de la orden de compra, que es digamos que es lo más común, pues en caso tal de que tengan detallado el número de la orden. O más bien, listo, ¿no? No me sé la orden, más bien voy por el código, quiero ver todas las órdenes de un código en específico. Las colocadas y las abiertas. Exacto. Las colocadas, las abiertas, o en este caso se llaman las órdenes cerradas también, si es realmente relevante visualizarlas acá, como para saber, bueno, cuáles fueron las órdenes que yo ya compré en los últimos meses, o pueden simplemente filtrarlo para que sea solo las órdenes abiertas. Recuerde, por ejemplo, si quiero un filtro de esto, entonces el estatus. Bueno, entonces si quiero ir de para atrás y quiero validar cuáles son los estatus que estoy realmente filtrando, entonces cuáles son las órdenes de compra que estoy filtrando. Solo las que tengo abiertas, las que he creado recientemente y las que están embarcadas. No, que quiero ver, aparte de esto, quiero agregar otra variable. Entonces, todas esas modificaciones que les van a solicitar durante el desarrollo de la herramienta, pues ustedes pueden venir acá. O, por ejemplo, ustedes quieren eh, simplemente hacerlo, no, de pronto les da temor, voy a modificar acá una columna, una coma, una variable. Entonces, como sería algo así como ingeniería inversa y es ir entonces a ChatGPT y copiar y decir, tengo ahorita esta función o esta parte del código. Quiero agregar el estatus o quiero hacer un filtro adicional por las órdenes canceladas. ¿En qué parte lo debo modificar? Entonces, él te va a identificar, ok, te voy a modificar el código, deberías de agregarlo en esta parte, Entonces, esa es la forma de trabajar hoy en día. Al menos, pues eso es lo que yo hago cuando voy en reversa, como se dice. Ya quizás he pasado por algún punto, pero quiero volver a analizar. Entonces, son muchas líneas de código. Entonces, vuelve y funciona perfectamente. Cogen el código o en estos casos cuando ustedes tienen errores, entonces, copio, por ejemplo, todo este código, copiar, pegar, pregunta a ChatGPT, estoy teniendo este error, ¿qué puede estar pasando? Normalmente le va a decir, ok, está pasando, tienes un problema de indexación, una coma, o hay alguna variable que no la estás llamando, que no se está encontrando. Entonces, ok, pásame el código. Normalmente va a funcionar de esa forma. Entonces, pasamos todo el código y, y nos apoyamos en, en el prompt, pues para que nos pueda encontrar en qué parte de ese código estamos teniendo
algún error, ¿no? Entonces, como esa es como, viene siendo como la dinámica que tenemos hoy en día para el desarrollo de estas herramientas. Y realmente sin la ayuda de estos modelos, pues sería muy complicado crear todas estas herramientas. Entonces, la verdad es que ayuda muchísimo, pero pues obviamente tenemos que empezar, como se dice, a cacharrearle y pues que no es nada del otro mundo. Y por acá tenemos la parte entonces de ese reporte para lo que es las alertas de lo que tienen ahorita ustedes en pedidos pendientes de entrega, por ejemplo, o que se le llama backorder. Entonces, agruparlos, por ejemplo, por valor, cuál es ese, ese saldo pendiente en pesos, en dólares, eh, que tienen ahorita crítico y pues agregar información relevante, por ejemplo, las fechas de llegadas. Entonces, acá, como el producto tiene, digamos, muchas órdenes abiertas y para hacerlo más directo, más fácil para el usuario, entonces simplemente le resumo en una sola casilla cuándo va a llegar ese producto, perdón, y qué cantidad va a llegar. Entonces, de una vez le informo que está llegando el 13 de febrero y están llegando 225.200 unidades, porque seguramente puede ser que tenga más órdenes abiertas, pero acá lo que yo quiero es que el usuario tenga la información de la mano y no vaya pues a buscar entre todo el reporte, sino que pueda hacer una lectura rápida de, ok, estoy en problemas con este producto. Entonces, lo que pasa seguido es, pero ¿cuándo llega el producto? Entonces, ok, esperémoslo hasta el 13 de febrero. Nos están llegando esas 25.000 unidades y ahorita cuánto estamos debiendo, 18.000. Ok, listo, ya puedo estar tranquilo. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué llegó atrasado? Entonces, podemos tener otra columna con comentarios, que era lo que les decía, de cómo ustedes deben lograr integrar el resto de información que recolectan en las reuniones de abastecimiento, en las reuniones, llámese, de logística, que termina siendo clave estas bases adicionales de reuniones, de restricciones, de embarques, que todo termina siendo útil para el momento de reportar el estatus de ese producto y que simplemente lo pueden ir integrando de a poco. Entonces, si tienen esos comentarios y lo tienen relacionado con el código de producto, pues simplemente acá en su flujo de automatización lo pueden agregar en algún momento, como que tengo unos comentarios en esta base de datos, entonces lo único que hago es agregar esos comentarios. em, Está, por ejemplo, está la importación entonces de esos comentarios desde Excel. Entonces simplemente los traigo, siempre puede estar en un SharePoint, puede estar en el entorno virtual preferiblemente, pues, para que tengan todo organizadito eh, y tengan esa retroalimentación o tengan ese archivo normalmente, lo tengan actualizado en su día a día. Y ya, por ejemplo, acá pronto muy detallado, si ya ustedes quieren ver las llegadas por semana, entonces pueden, aparte de, no, habrán usuarios que dicen, pero yo quiero ver más allá. ¿Cuánto llega entonces el siguiente mes? Por semana, porque quiero ver si en la entrega de la semana 3 o faltando la última semana del mes, si realmente puedo entregar o no. Entonces también, esto fue una parte del PRON que yo hice, que ustedes pueden hacer y fue básicamente, tengo estas llegadas totales, quiero que me lo dividas por semanas. Entonces,
le paso cuál es la fecha de llegada, le paso las cantidades y él lo único que hace es dividir nuevamente, crear una función para ejecutar este proceso. Entonces, lo que quiero que se lleven es que es muy fácil, digámoslo fácil entre comillas, es muy práctico. eh, Cualquier fórmula o cualquier idea que ustedes tengan en mente, va a ser muy práctico poderla desarrollar, poder tener, poder materializar esa idea que ustedes tengan eh, en sus reportes, porque a veces también vienen, puede ser que este proceso de suministro sea muy similar entre las empresas, pero cada uno va a terminar con su particularidad. O sea, no va a servirle lo que es este reporte, seguramente no le va a servir al 100% a una empresa de servicios o alguna empresa quizás de manufactura, pero lo que sí quiero que se lleven es la parte de cómo ustedes van a empezar a generar valor respondiendo de forma inmediata a esas preguntas. Y acá, por ejemplo, para hacerlo aún más complejo o más detallado, que a veces el usuario quiere ir más allá, entonces hay una opción en Power BI para hacer o para obtener detalles y lo que hacemos es conectar este, este schedule con el gráfico principal, que es donde se puede visualizar para este producto eh, las ventas, porque volvemos a lo mismo, quizás el comercial o el usuario o ustedes mismos quieren revisar, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo viene comportándose este producto? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Cuáles son los clientes que lo están comprando? ¿Cuáles son esas órdenes de cliente que tienen ahorita abiertas? Entonces, cada uno de estos cuadritos, recuerden que esto se conecta con cada una de las tablas que ustedes van a ir procesando paso a paso. Pueden empezar con simplemente la tabla quizás de pedidos o la tabla de las ventas eh, para ir conectando una tras otra, ¿cierto? Que tenga relación, que tenga sentido en el que, bueno, si la persona quería ver llegadas, pues acá quizás va a poder ver más a detalle la información de esas llegadas. Ah, que cuándo se creó la orden, quizás cuál es la ruta, cuál es el proveedor de donde viene esa orden. Entonces, van a poder llevar a, según el requerimiento de sus empresas, cuál es ese nivel de detalle que requiere el usuario. Y también pues generar reportes que generen valor, ¿no? No es generar información solo por capricho, porque quiero ver esto así, no. Algo que también les sirva a la mayoría del equipo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí, de este dashboard que nos están mostrando, estimado James, ¿de dónde obtienes las tablas? Entonces, las tablas están conectadas a cada una de las bases de datos. Por ejemplo, esta base, esta tabla de acá está Ujú. conectada con las órdenes de compra. Entonces, de esta tabla de Purchase Orders, que es esta que ustedes ven acá, que les mostraba acá en Excel, ¿cierto? Esto trae una cantidad de columnas que ustedes lo que pueden hacer es traerlas todas. Si ustedes no están seguros bueno, esta me puede servir, quizás esta columna no. Si contiene o no el campo que estamos buscando. Exacto. Pero Entonces, ¿sabes sobre todo, perdón que te interrumpa, por qué es la pregunta? ujú, Es que ahí ya me perdí. Si, si Power BI, obviamente a través de un driver ODBC, va y se conecta a SQL o algún Excel, ahí me queda claro. Pero ahí donde me pierdo un poco es la relación que tiene con Python y Power BI. Porque tú en Python ejecutas o filtras información para que haga una acción, ujú, el script. Salvo que ahorita me comentes de que una vez que se ejecuta todo eso, genera un archivo y ese archivo que se generó
lo leemos en Power BI, ahí tendría claro la relación. Pero si no se da de esa forma, entonces, ¿cuál sería la relación de Python con Power BI? No, sí, justo, estás en lo correcto. Entonces, acabo de volver nuevamente al proceso de transformación. Cuando vamos pasando tabla por tabla, al Ujú. final lo que terminamos generando es un archivo, se me hizo acá. Sí, ya, entonces ya me quedó claro. Por eso, Ah, digo, exacto. retomando tus palabras de lo que mencionabas hace rato de la lógica inversa, de la ingeniería inversa, entonces ahí tú adecuas el dato y ya prácticamente el dato ya llega filtrado, ya no lo tienes que procesar en Power BI. En Exacto. la parte de transformación, ya está Ya prácticamente está vincúlale listo. todos los datos que le hacen falta, estructura el dashboard y ahora sí que se vea la información. Exacto. Sí, porque Ok, ok. recuerden que estos cálculos, nuevamente, esto Gracias. lo pueden hacer, dale, nada, estos cálculos ustedes los pueden hacer en Power BI, pero se van a enredar la vida por lo que les digo, porque ahorita luego ustedes acá no, si ustedes quieren ir a ver de dónde proviene ese cálculo, pues primero cada vez que alguien haga un filtro, el dashboard va a tener que recalcularse. Mientras que estos cálculos ustedes lo hacen una sola vez y esos cálculos se reflejan en un archivo plano que es este. Ya no tiene fórmulas, no tiene ningún cálculo que esté, digamos, activo, sino que ya es el resultado final. Entonces, eso es importante porque a veces creamos dashboard o tenemos ideas muy buenas, pero se nos olvida la parte del usuario final. Entonces, a veces el usuario ahí consultando, entonces luego terminan, digamos, con el reclamo, la queja de no, pero es que yo para eso entonces más bien me regreso a mi archivito en Excel, si esto me va antes a empeorar la vida. Entonces, sí, esa parte es importante de que ustedes recorran esos procesos en Python y siempre termina estos, por ejemplo, con la extracción de esa base de datos a un archivo en Excel. Entonces, cada proceso, por ejemplo, esta parte de por ejemplo, los pedidos que quedaron pendientes en los últimos meses. Ah, bueno, hago la extracción, recuerden la estructura. Si me estoy conectando a un Excel, pues simplemente cambio esta parte. Si me estoy conectando al ARP o si me estoy conectando a la nube directamente en Snowflake, entonces parte de conexión, luego el query para hacer la extracción, qué columnas voy a traer. Acá puedo también hacer ya algunos filtros, porque quizás yo no necesite la información de todos los países, de todas las divisiones, no necesito toda la historia, sino al menos los últimos 12 meses. Ahí en SQL también, o sea, hay una cantidad de funciones que de pronto ustedes no han visto, pero el momento en el que ustedes hacen esas consultas con ChatGPT, empieza uno a entender, ah, ok, esto tiene sentido, ya sé qué es lo que hace para hacer, por ejemplo, que me traiga siempre la fecha de hoy o la fecha de hoy menos 12 meses, que es lo que hace acá, por ejemplo, quiero que que sea la extracción, sea dinámica. Disculpen un momentico. Que sea dinámica, que, por ejemplo, ustedes no tengan que estar regresando acá a correr, por ejemplo, la fecha. Si ustedes van a extraer siempre los últimos 12 meses, entonces no van a dejar una fórmula fija de, ah, hoy es enero del 2025 hasta enero del 2026. No, vamos a crear, más bien, ¿cuál es el código para que la extracción del SQL entienda que siempre debe traer la ventana móvil de los últimos 11 meses? Ya que si esto pasa a marzo, entonces va a traer siempre los últimos 12 meses. Parados en marzo, se va hacia atrás 11 meses.
o parados en marzo, por ejemplo, para temas de forecast, voy a traer siempre los 12 meses hacia adelante. Entonces, ya no tenemos que estar regresando acá y haciendo esas modificaciones constantemente de forma manual. Y acá entonces hay opciones de los gráficos si ustedes quieren entrar entonces tal cual esa tabla, por ejemplo, la de órdenes de compra. Como ustedes ya hicieron esos cálculos, ya acá lo único que traemos es las columnas que ustedes realmente necesitan y lo que pueden hacer es em, las columnas que necesitan con cada una de de los formatos, las filas, bueno, eso ya lo pueden personalizar ya con temas de, como se dice, carpintería. Pero también tengan en cuenta que ustedes se pueden apoyar, no traten de hacer todo esto solos, porque va a ser muy complejo. Normalmente en estos equipos hay personas obviamente mucho más habilidosas para el tema de Power BI, porque vuelve a ser algo abrumante que tengan que aprender de SQL, de Python, de Power BI, de inteligencia artificial, de modelos pues de Machine Learning, etcétera, etcétera. Entonces, traten de, obviamente, administrar, porque a todos nos pasa o les va a pasar en algún momento, de que, listo, pues si esta persona es mucho más habilidosa en esta parte, pues yo trato de, como soy el que conozco, como ustedes son los que conocen el proceso, pues trato de explicarle lo que más se pueda o dejarle la información muy bien preparada para que ya la parte del dashboard si bien es importante, pues bueno, ustedes traten de hacer la parte fuerte, como la parte, eh, digamos, más importante, que son los cálculos, que son las conexiones, y pues ya esto ustedes van a poderlo guiar o direccionar pues con los equipos, porque no es, digamos, ya la parte de creación y demás, pues es un poco más de carpintería, de la habilidad de ponerlo más bonito. Y ya por último, entonces está la parte de las personas que de pronto quieran seguir manejando esa información en el Excel. Entonces ahí hacemos como la inversa y es la base de datos que generamos, por ejemplo, que tiene todos los cálculos con la cantidad a reponer, en sus casos, que sea, por ejemplo, la cantidad que se debe sí que se debe tener en cuenta para la compra para que el usuario, por ejemplo, no esté descargando esa base plana, que ustedes de pronto después de la transformación, lo que les va a quedar después de de todo ese flujo después de todo el código, de toda esa automatización, digamos que les queda una base que es la que contiene todo el proceso, ¿cierto? Que agrupa por producto cuánto viene total en tránsito, cuánto es el forecast, etcétera, etcétera. Pues todos los días va a generar un archivo plano. Entonces, una forma para que ustedes simplemente lo conecten y es, volvemos a usar Power Query y conectamos ese Power Query con esa base de datos, ya sea que ustedes la tengan en el entorno virtual o lo tengan en, en un SharePoint. Entonces, conectamos esto con Power BI, con Power Query, perdón, y simplemente lo que va a hacer el usuario es clic derecho, actualizar. O sea, cada vez que ustedes generen la corrida, ya sea semanal o diaria, pues el usuario va a poder hacer acá su actualización, va a poder editar, ¿cierto? Eso se puede editar, eso no va a alterar el archivo de tal manera que cuando él vuelva a actualizar, pues los valores se van a actualizar, se van a sobreponer. Entonces, esa es como la última de las opciones que ha salido ahorita, que es Power Query, que se puede manipular. Tiene muchas más opciones. Nuevamente, esto también utilicen por ahora lo más sencillo. Yo también estoy utilizando, yo antes corría mucho macros de Power Query, apenas es que ahorita lo empiezo a utilizar. Y entonces una de esas opciones es
para vincular tablas que ustedes ya tienen eh, creadas, ¿cierto? Como base de bases planas, archivos planos, perdón. O también pues pueden hacer nuevamente conexiones a queries. Recuerden que también pueden mantener esa opción de vincularlo con esos archivos. Y acá lo que facilita es que ya si el usuario nuevamente quiere hacer una personalización de ese archivo, pues lo puede hacer sobre esta base sin ningún problema. Que en caso tal de que se dañe o tenga algún tema, pues la base principal nunca va a ser manipulada. O sea, ya esto depende del usuario de qué tan amigable, ¿cierto? Se puede entregar como la herramienta. eh, y ya pues es cuestión de poder recolectar como las sugerencias de los usuarios ya en esta última parte y es de que el usuario experimente, traten de crear, no crear herramientas para ustedes, porque para ustedes quizás es bonita, para ustedes es relevante esta columna, pero traten de integrar siempre a los usuarios, porque ese viaje o ese journal, como que se le llama, que recorre el usuario, pues puede ser diferente, ¿no? Puede ser que una columna realmente tú le hayas puesto mucho empeño a un cálculo, pero realmente el usuario dice, no, pues es que yo ni siquiera me fijo en eso, yo me fijo es en esto y lo otro. Entonces, siempre para estos procesos de automatizaciones, tener en cuenta de que se debe de integrar pues a los usuarios y recolectar ese feedback constante. Mira, ya les presento este avance y recuerden, avances semanales. No traten de extender tanto el proyecto, sino hice esto, pruébenlo, qué tal les parece, si les parece, no les parece. Ok, vamos en tiempo, porque al final se van a encontrar nuevamente acá un tip, se van a encontrar con personas muy reacias al cambio, ¿cierto? Es normal que de pronto llevan manejando su archivito eh, por muchos años y cuando aparecen ustedes con que tengo esta idea de automatización, pues aparecen los miedos, aparecen las dudas de que no, pues entonces ahorita nos van a echar porque entonces van a automatizar todo, que es el miedo más común por estos días de que la IA pues lo va a hacer todo, pero no, esto lo deben de tomar como por la parte de que van a ahorrarse tiempo operativo y van a tener más tiempo para la parte estratégica de ustedes pensar, bueno, para este producto, si están en logística, ¿cómo trato de optimizar el presupuesto? ¿Cómo puedo evaluar nuevas rutas de transporte? ¿Cómo puedo evacuar ese inventario que tengo ahorita obsoleto? ¿Cómo puedo empezar a hacer cosas más interesantes como modelos, la clase que vamos a ver mañana? ¿Cómo puedo entrenar un modelo para que me alerte sobre la probabilidad que tiene un producto para caer en obsoleto? Entonces, a eso es que ustedes también deben de adquirir esa habilidad de saber comunicar esas automatizaciones para que dentro de los equipos tengan esa calma de que ustedes realmente están haciendo algo en pro de mejorar los tiempos, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Yo, yo, James, Dale, nada más Edgar. para complementar un poco lo que acabas de comentar, contarles un poco acerca de mi experiencia sobre Ujú. justo lo que estás haciendo, ¿no? Yo inicié automatizando mis procesos con R, ¿no? Y es también, sí, complementando lo de Power BI, ¿no? Que te preguntaba, ¿no? ¿En dónde está esa interacción entre Python y Power BI? Este, En mi trabajo me conecto a las bases de datos mediante un EDBC. Ujú. Estamos ahorita migrando de R a Python, ¿no? Porque la velocidad de Python y la escalabilidad que tiene para hacer cosas más ambiciosas, pues Python supera a R. Exacto. Entonces, lo que hacemos nosotros es con Python extraemos de los ODBCs
generamos CSVs en cargas Ujú. incrementales. Por ejemplo, hacemos el archivo de ventas del mes, el Cardex del inventario del mes, porque hay más o menos el Cardex del inventario al mes trae entre 9 a 12 millones de registros. Entonces, lo hacemos Ok. parcialmente. Y después de ahí todavía empezamos a transformar para que generar más CSVs, para que los usuarios se conecten a través de Power Query con el mismo Excel. Ni siquiera tienen que ser usuarios de Power BI. Y ya hacen su query y están conectados a CSVs que están actualizados. Hay unos que se actualizan cada 2 horas, cada hora, cada 3 horas, dependiendo el nivel de información. Otros que pues, son el de la venta a día vencido, pero ya solamente se conectan a través de Excel o Power BI y ya tienen su query personalizado, ¿no? Ya cada quien hace su reporte. Y ya para nivel dirección, pues ya hacemos reportes en Power BI ya pues, de alta dirección, eh, igual totalmente automatizados, ¿no? Entonces, pues Python sí es una herramienta muy versátil, ¿no? Incluso ahorita yo estoy probando con el agente virtual de Visual Studio, el de Copilot, y ya Ujú. te ahorra horas de programación porque le pides que te haga el código y el mismo Copilot hace las pruebas, hace los tests, ingresa tu código, te instala paqueterías que no tengas instaladas, te hace sugerencias e incluso pues ya con la integración a Git te hace el versionado y tus commits y está muy completo, ¿no? Entonces sí la IA viene a potencializarte, ¿no? Yo no soy programador de profesión, pero ya hacemos programas bastante robustos. Entonces, creo que en mi área, que pues es logística también, pues tengo un programador de lleno que está automatizando siempre procesos y más Ok. personal que pues tiene toda la teoría de la logística, que es la que traducimos a, este, a Ujú. programas o a dashboards. Nada más era mi comentario. Ok, ¿y los usuarios están bien con ese nivel de detalle de reportes que ustedes le entregan o requieren algo más? O sea, ¿están satisfechos con el nivel que Es, ustedes les han entregado? sí, no, porque de hecho creo que acabamos de romper esa barrera este, de lo nuevo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a meterme a este icono, descargar Mm. mi archivo del inventario que pues trae, no sé, tal vez todos los almacenes, todos los SKUs y acá te conectas, armas tu query, incluso pues ha sido tema de campañas de evangelización, ¿no? De aprende a usar Ujú. query, te enseñamos a usar query, y sí, ahorita ahí considero que han de usar el 70-60% de la información que tenemos disponible porque Python lo que hace, lo tenemos en un servidor, va colocando todos los archivos en un SharePoint, ¿no? Entonces ese SharePoint pues está al alcance pues, de quien tenga las credenciales, ¿no? De la empresa, en su cuenta de la empresa y les damos acceso. Entonces, es hasta ahorita es suficiente y pues ya empezamos a tener algunas requisiciones de, oye, me gustaría ahora traer este nivel de detalle, ¿no? Y ahí empiezan como que nuevos cuestionamientos de si lo quieres realmente o lo quieres porque te gustaría nada más ahí tenerlo y ni lo vas a usar, ¿no? Exacto, sí. Sí, ahí lo que les decía, importante validar con a cuántos usuarios más les va a impactar esa solicitud de mejora o esa solicitud que están haciendo los usuarios. Ya, si realmente esto impacta a gran parte de las personas, listo, sí, le vamos a invertir tiempo, pero si es una columna solo porque él lo hace, bueno, pues más bien hazlo tú en tu día a día, en tu cuadrito que tienes aparte, pues porque no vamos a invertirle tanto tiempo a algo que no va a impactar pues al resto de personas. Pero sí, gracias a Edgar por tu aporte. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Ahí quizás entonces voy a decir lo que decía el compañero de Copilot es la otra opción que ustedes tienen de integrar
el agente de IA dentro de Visual Studio Code. Es decir, que se abre una pantalla acá al lado derecho y ustedes van a ir preguntándole y hagan de cuenta que ellos como que toman el control, pues no toman el control, pero sí, digámoslo, digámoslo así, toman el control sobre las acciones puntuales. Entonces, si yo le digo, oye, acá tengo un error que está pasando, entonces el mismo Copilot va a entrar a validar, a ejecutar. Si ve que hay un error con alguna tabla, entonces quizás va a crear una consulta para buscar esa tabla, tratar de encontrar cuál es el nombre de esa columna, de esa tabla, etcétera. Entonces va a ser un poco más, eh, digamos, más directo. Esa opción yo creo que les puede servir ya cuando ustedes tengan de pronto un conocimiento más, un poquito más avanzado, porque por ejemplo en ChatGPT lo que les permite es tener ese contexto y que también quizás les explique un poco más a detalle, oye, pero quiero que más bien me expliques aparte de qué hace aparte de la función, explícame básicamente qué está haciendo en cada parte. Aunque bueno, aquí también yo creo que con Copilot lo pueden hacer, pero pues les digo ChatGPT para que de pronto él tenga un poco más de historia con lo que ustedes están preguntando y puedan ir avanzando con el proyecto. No sé si Copilot tiene, me imagino que sí también debe tener la misma historia, pero acá, por ejemplo, por temas de permisos de aplicaciones externas no se permite correr ese, no se permite, entonces no se puede instalar acá dentro de, pero pues depende también de sus empresas, que lo tengan presente que algunos también tienen temas de restricciones de consultas o están siendo monitoreadas, entonces en algunos casos aplicará, en otros no. eh, pero sí, es algo indispensable, o sea, no crean que porque sí o puedo aplazar aprender a generar código con IA, bueno, con alguna gente de apoyo, de guía, porque no va a ser así, o sea, sí o sí ya es algo, no es que no se, no es que no sea importante saber código, sino que es una actividad que ya pasa a segundo plano porque ya es mucho más rápido general. Entonces empiezan a tomar. Es una actividad que obviamente nunca uno se va a poder comparar con un programador, pero si ambos tenemos la misma herramienta, tanto un programador como ustedes pueden al mismo tiempo generar, oye, quiero crear una base así, así, así. Lo único que va a cambiar es que normalmente el programador no va a saber del contexto, ¿cierto? De, bueno, eh, conocimiento del negocio, conocimiento del problema, a qué lo voy a enfocar. Entonces puede ser, digamos, sus habilidades nuevamente es tratar de que ese código sea con menos líneas, tratar de que ese código corra en una mejor plataforma, tratar de que ese código sea mucho más rápido. Esa va a ser su habilidad, ¿cierto? Pero la de ustedes va a ser, ok, voy a tratar de que resuelva esta pregunta. Van a venir ustedes con, oye, ¿será que se puede? Me pidieron esto y lo otro, ¿será que se puede hacer? ¿No se puede hacer? Ahorita la mayoría de cosas se pueden hacer, o sea, es que increíble, ¿no? Que quiere una columna que haga esto, que valide y haga lo otro, todo se puede hacer. Después de que ustedes tengan la conexión a las tablas y tengan, obviamente llegará un momento en el que por temas de capacidad quizás algunas cosas no se puedan hacer, pero ahí es donde ustedes empiezan a identificar, pero al final los conceptos básicos de programación, pues obviamente los deben de tener. Y pues si bien no utilizan la herramienta para código, pues la van a utilizar para preguntarles otras cosas acerca de cómo puedo identificar algunas variables. Si tienen, por ejemplo, los que le tenemos por ahora la, ¿cómo se llama? La hoja en blanco, que no sabemos por dónde arrancar, qué ideas se me ocurren. O sea, ChatGPT es un buen inicio para ser esa base de las ideas, de, bueno, en qué puedo pensar, trabajo esto y lo otro, qué ideas me puedes generar, por dónde puedo arrancar. Entonces, ya definitivamente eso, como se dice, llegó para quedarse y va a seguir evolucionando cada vez más. Yo siempre digo hasta que ya llegue
la era de los computadores cuánticos y ahí sí apague y vámonos porque será una caja negra, un misterio cómo programar, pero bueno, eso será, no nos estresemos por ahora por eso, pero mientras eso pasa, ese es como ese es el nuevo, la nueva, la nueva era, esa es la nueva revolución de que tenemos que integrarlos definitivamente pues en nuestro día a día y hacer que estos trabajos pues sean mucho más prácticos. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda que tenga para ir cerrando? Entonces, recuerden porfa que para la próxima clase, bueno, esa se va a ser la al final, pero la clase que teníamos de refuerzo, lo que me pidieron fue que tratáramos de, pues que algunas personas quizás no habían entendido bien lo de esta herramienta, pero también como sé que ustedes tienen lo del proyecto o que deben de desarrollar alguna herramienta, pues preferiblemente que traigan nuevamente esas ideas que nos puedan presentar esa parte en caso tal de que digamos que nos sobre ese tiempo, pues yo tenía preparado el tema de cómo se escalan estos modelos, por ejemplo, ya a temas de 40.000, 50.000 registros, cómo hacer ese diagnóstico inicial, ya donde ustedes no van a tener que eh, entrar tanto a detalle como a ese código, sino que ustedes van a tener un equipo de soporte, entonces cómo ya ustedes desde este lado empiezan a adquirir esa habilidad más bien de liderar esos proyectos. ¿Listo? Como para cerrar, digamos, todo el capítulo de automatizaciones, cómo pueden ir desde lo más sencillo hasta cómo prepararse hoy en día para las nuevas, sí, los nuevos, digámoslo así, cargos o requisitos que piden hoy en día en las empresas, que son personas que sepan de supply, pero que conozcan de despliegues de modelos, o sea, que puedan orientar justamente a esos equipos que conocen de código, pero pues nos falta tener esa guía bueno, vamos a hacer esto, no, hagamos esto, que es lo que funciona, que tengan ese direccionamiento de acuerdo a cada área y pues cada vez se vuelve mucho más especializado, entonces ustedes tienen ahí un enorme potencial porque el tema logístico pues siempre va a seguir, o sea, puede ser que aparezcan muchas herramientas, pero la expertise del proceso es otra cosa aparte, eso no lo va a tener hasta ahora ningún modelo. Y con eso pues ya cerraríamos. Listo, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias, que tengan buena noche. Cualquier cosa, pues dudas, me escriben al chat. Gracias, excelente noche. Muchas gracias. Bueno, Gracias. que estén bien, hasta luego. Buenas noches.